Sí, primero decir que la situación más apremiante y grave que está pasando en el país es esta pandemia. Estaba mirando el programa, la verdad que acá lo importante es que este tema se resuelva. Por suerte están empezando a haber cada vez hay vacunas. Y bueno, la verdad es que desde el lado nuestro la llevamos a la reflexión, a que nos sigamos cuidando, que puede no faltar tanto para que cada vez haya más gente vacunada. Y bueno, y esto mismo también nos preocupa a nivel situación con lo que pasa con nuestro sector, porque es momento de concordia, equilibrio, momento de que los argentinos estemos más unidos que nunca. Y bueno, la verdad que muy preocupados con esta medida, que la verdad es que la consideramos muy grave, lo consideramos un error no forzado del gobierno ejecutivo. Una medida cuando digo error no forzado, digo lo que no tiene ningún sentido, porque no beneficia a nadie y perjudica a todos. Supuestamente se busca bajar la carne y no se logra. Y cuando hablamos de que no se lo va a lograr, no es porque nos parezca a nosotros, sino porque básicamente esta medida ya se tomó en el 2006, y básicamente lo que generó esta medida es que el precio no paró de subir y la producción no paró de bajar, se perdieron puestos de trabajo. Claramente es muy grave, preocupante, porque habla de la no previsibilidad del país. Imagínate, Fernando, y que se imaginen el televidente, así también para explicarle un poco a ellos. Uno contrae contratos internacionales donde se compromete a la entrega de ciertos productos, y de buenas a primeras uno no incumple esos contratos, y la verdad que es muy grave, y más en el contexto actual, la diferencia del 2006, porque hoy por hoy de todo lo que se exporta, que hoy estamos en un 75% de lo que se faena va a consumo interno, 25% se exporta. De ese 25%, el 70% se lo lleva a China, y se lo lleva en vacas vacías, vacas de descarte, que normalmente en los rodeos de crías cuando están viejas y ya no sirven más como para reproductoras, en los tambos, que en los tambos la situación económica están muy complicados, cada vez cierran más tambos, y de alguna forma con esa vaca, de alguna forma componen un poco la situación económica, y de buenas a primeras el gobierno con esta medida lo que sí logró es que esa vaca baje muchísimo de valor, pero que a la vez no cambian nada, porque el argentino no consume esa vaca se va afuera, el argentino consume otro tipo de carne. Entonces llama mucho a la preocupación que esta medida que están tomando, que como te dije al principio, no beneficia a nadie y perjudica a muchos. Sí, el consumidor argentino también tiene una particularidad, ¿no? Yo este fin de semana, recorriendo las calles de la ciudad, vi colas en distintas carnicerías, a pesar de el aumento y la escasez de la carne, y que se está hablando de que va a haber más escasez todavía. El comportamiento del consumidor argentino en ese sentido deja bastante que desear, porque cuando te aumenta algo no tenés que consumirlo, pero acá parece que es al revés. Bueno, Gustavo, tengo aquí un mail que nos envió hace unos días Jorge Parejas, que es uno de los consignatarios. Él me dice en el mail que es uno de los del mensaje, uno de los consignatarios de Hacienda, y da algunas sugerencias, dice, que podrían tomarse mejor que las que ha tomado el gobierno, como ser: bajemos el 3% del IVA, el gasoil diferenciado para el transporte, bajemos a la mitad el adelanto a cuenta del IVA que paga la industria frigorífica, subsidiar un poquito en la luz y el gas a los frigoríficos, bajemos los gastos bancarios. Y dice él, sugiere, obviamente como pensando en voz alta, dice: con estas pequeñas cositas bajamos un 12% el precio de la carne. ¿Estarías de acuerdo con este tipo de medidas? A mí me parece una medida interesante, claramente hay que ir por ahí. Por empezar, lo primero que hay que hacer, antes que todo, bueno, o en conjunto, hay que producir más. O sea, acá se creó un consejo de agroindustria para exportar más, que con esta medida, la verdad que es una contradicción al 180%. Entonces, porque si nosotros producimos más, vamos a generar más oferta, y eso va a compensar la demanda. Ahora, esto lo hemos explicado mucho, y es importante el comentario de Parejas como para poder entrar en el tema. Nosotros porque en algún momento se planteó este tema, nosotros en lo que es el producto final de la carne que va al mostrador, a la góndola,
somos la parte originaria y incidimos en el precio, puede variar más o menos entre un 20 y un 25%. Después gran parte se va entre el frigorífico, la carnicería y los impuestos. Los impuestos están el monto alrededor gira en torno al 30%. Entonces, básicamente es importante la propuesta que hace Parejas porque sí, me parece que va por ahí el tema. Y también va en algún sentido también en que uno a veces escucha que se habla de la preocupación de algunos políticos a nivel nacional, de preocupémonos de la mesa de los argentinos. Me parece bárbaro, me parece que tenemos que ocuparnos de la inflación, que es un problema que viene hace mucho, no es de este gobierno, de toda la vida de Argentina, que es el gran problema que carcome los sueldos. Pero también me parecería bueno que los que proponen todo esto, también ellos hagan un esfuerzo, porque acá desde la pandemia el que viene haciendo un gran esfuerzo es el sector privado. Desde el sector público no se ve que hayan hecho un esfuerzo, no se ve que bajen gastos superfluos, gastos innecesarios, algún gasto simbólico en la Cámara de Diputados, de senadores, nacional, provincial, ejecutivo. Vamos a ajustar nuestro sueldo, vamos a buscar ahorrar pensando en toda la pandemia, en todos los problemas que trae. Me parece que va un poco en todo, que gira todo en torno ahí, pero acá lo más importante de todo, porque somos un país exportador, es que busquemos producir más. Porque si producimos más, al gobierno también le entra más plata por la exportación. Como para que te des una idea, Fernando, el año pasado entraron 3.000 millones de dólares en torno a exportaciones, que si seguimos esta medida, esa plata no va a entrar. Aparte de eso, también, o sea, es una medida que es en contra de ingresos que el propio gobierno recaudaba. Sí, porque parece contradictorio que esté buscando dólares y por otro lado se tomen este tipo de medidas. ¿Cómo sigue esto? Porque ustedes siguen hasta el miércoles con estas medidas de paro. ¿Van a tener alguna conversación? ¿Qué se dice dentro de las instituciones? Bueno, básicamente eso también nos preocupa, porque de alguna forma los que tomamos la medida fuimos desde la mesa de enlace, los productores, la mesa de enlace representa a los productores. Y los diálogos que han habido hasta ahora fueron con los frigoríficos. Creo que acá hay que convocar a la mesa de enlace. Y las medidas, a nosotros no nos gusta nada tomar estas medidas, pero es la forma que encontramos de protestar sobre esto que realmente consideramos tan injusto, que de hecho esta medida tuvo acompañamiento en muchas cámaras empresariales, de comercio, hasta el mismo gobernador de Santa Fe y Córdoba, que tiene el mismo signo político de ellos, dijeron que es una muy mala medida. Entonces, bueno, básicamente la medida es hasta el miércoles a las 24 horas y después veremos en función de la actitud que tome el Ejecutivo cómo seguimos. Si sigue con estas medidas, seguramente que el plan de lucha del campo va a seguir. Está planteado agregar granos, porcinos, veremos, pero igual nosotros apelamos a que el gobierno reflexione de una vez, que entienda que es una muy mala medida, que ya se probó en el pasado, que fracasó rotundamente y que entienda que la tiene que eliminar cuanto antes. Ahora, esto el presidente Fernández lo tiene claro, porque en otros momentos de su vida ha opinado exactamente lo que opinan ustedes. ¿Esto es una medida ideológica, Gustavo? Mirá, yo la verdad que yo soy un luchador de la antigrieta, de buscar de que no haya problemas ideológicos, desde el lugar mío de tratar de juntarme con absolutamente todo el mundo para salir de esta grieta que tanto mal nos hace al país. Pero uno, la verdad es que cuando reflexionás un poco y pareciera que sí, porque si no, no se la entiende bajo ningún punto de vista. Porque es mal, o sea, está aprobada, fracasó, es mala, hace daño. Con todos los problemas de trabajo que hay, va a producir menos trabajo, porque muchos frigoríficos van a cerrar. Le produce un daño al productor porque sí, la vaca va a bajar mucho, pero no, eso no va a ir en el tema del precio de la carne. Al revés, en estos días la carne subió un poco más, por esto también de que hubo este cese y de que los novillos, que es lo que consumimos, hace que todo suba porque hay escasez de carne. Entonces, ojalá que revean esta medida, que reflexionen y que volvamos a la normalidad, porque es lo que necesitamos en estos momentos, con un país tan complicado, con todo lo que está pasando, para de alguna forma estar tranquilos y no enfrentados.